Sangre en el volante. Un parabrisas destrozado. El último sonido antes de que la oscuridad lo invada todo no es una sirena. Es un mensaje de voz en bucle. Un marido y un hijo riendo con otra mujer. Algunas traiciones te matan. Otras te envían de vuelta para devolver el favor. La muerte no llega con una luz blanca. Llega con el olor a lejía barata de hospital. Y el sonido ahogado de una máquina expendedora dispensando un refresco al final del pasillo. Tenía 38 años. Mis órganos fallaban, aplastados por la columna de dirección de mi coche después de que un camión se saltara un semáforo en rojo. No podía hablar, no podía moverme, pero podía oír. La puerta de mi habitación en la UCI estaba entreabierta. Solo una rendija. ¿Cuánto dijo el médico que le quedaba? Era Ricardo, mi marido desde hacía 12 años. Su voz no se quebró, no tembló. Sonaba como un hombre preguntando a un mecánico cuánto tardaría un cambio de aceite. Días, quizá horas. Una voz de mujer, suave, susurrante, familiar, Vanessa. La mujer que Ricardo me había dicho que era su prima viuda, desconsolada. Bien, esta voz pertenecía a Daniel. El niño que había criado desde que tenía 4 años. El niño por el que había renunciado a mi ascenso como socia. El niño al que le había dedicado miles de horas. Por el que había llorado. Al que había amado como si fuera mi propia sangre. Ahora tenía 14 años. Si se muere antes del viernes, aún podremos ir a Vaqueira Beret, ¿verdad? Me prometió la nueva tabla de Snow. Su seguro de vida paga rápido. Calla, Dani, murmuró Vanessa. Pero se estaba riendo, una risa silenciosa y entrecortada. Deja que tu madrastra descanse. Ha trabajado muy duro por nosotros. No grité, no podía. Simplemente me quedé allí, en la oscuridad estéril, sintiendo el peso aplastante de mi propia estupidez. Había pasado una década criando al hijo de otra mujer, financiando el estilo de vida de otra mujer. Mientras mi marido me utilizaba como a la mayor tonta del mundo, no morí en paz. Morí ahogada en bilis y rabia. Entonces, abrí los ojos. El olor a lejía de hospital había desaparecido. Fue reemplazado por el olor agrio de una tostada quemada. Parpadeé. La brillante luz del sol de la mañana apuñalaba mis córneas. Estaba de pie en mi propia cocina. Las encimeras de cuarzo relucían. La cafetera expreso zumbaba. Y sentado en la isla, golpeando con los pies los taburetes de caoba, estaba Daniel, con 10 años. No tenía 14, tenía 10. Se me cortó la respiración. Me agarré al borde de la encimera. La piedra fría me ancló a la realidad. Me miré las manos. Las cicatrices de la operación del accidente habían desaparecido. La pulsera de diamantes que Ricardo me había regalado por nuestro 7º aniversario, comprada con el dinero de mi propio fondo fiduciario, como descubrí más tarde, brillaba en mi muñeca. Sofía, mis huevos están fríos. La voz de Daniel interrumpió el zumbido en mis oídos. Empujó un plato de huevos revueltos sobre la encimera. Estaban perfectamente cocinados, ligeros y esponjosos, justo como los exigía cada mañana, pero me miraba con desprecio, con el labio curvado en esa mueca de superioridad tan familiar. He dicho que están fríos. Lo miré fijamente. El niño que había esperado ansiosamente mi muerte por un viaje para hacer snowboard. El niño que sabía perfectamente quién era su verdadera madre. Incluso mientras yo le secaba las lágrimas y le vendaba las rodillas raspadas. Unos pasos resonaron en las escaleras de madera. Ricardo entró, ajustándose una corbata de seda. Parecía más joven. Las canas aún no habían aparecido en sus sienes. Sofía, ¿podrías prepararle el almuerzo? Tengo la declaración del caso Miller a las 9 y no puedo llegar tarde. Ricardo no me miró. Nunca me miraba por las mañanas. Cogió su taza de café y asegúrate de ponerle los pretzels sin gluten. Vanessa dijo que los normales le dan alergia. Vanessa dijo, en mi vida pasada, habría preparado obedientemente el almuerzo. Habría hecho una nueva tanda de huevos. Habría pasado las siguientes 3 horas angustiada por una presentación para mi estudio de arquitectura.
solo para acabar llamando y decir que estaba enferma porque a Daniel se le olvidó su proyecto de matemáticas y tuve que llevárselo al colegio. Hoy era 14 de septiembre. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Hoy era el día de la entrevista en el Colegio San Patricio, el colegio privado más exclusivo del país. En mi vida pasada, había pasado 2 meses preparando a Daniel para esto. Le había comprado una chaqueta a medida. Me había sentado en el despacho del director y había prometido una donación de 50.000 euros para asegurar su plaza, cimentando un futuro que él acabaría usando para burlarse de mí. Miré los huevos fríos. Miré la corbata perfectamente anudada de Ricardo. Cogí el plato de Daniel. No lo calenté. Caminé hacia el cubo de basura de acero inoxidable, pisé el pedal y tiré los huevos directamente dentro. La mandíbula de Daniel se desencajó. ¿Qué haces? Iba a comérmelos. Dijiste que estaban fríos, respondí. Mi voz me sonó extraña, plana, vacía. Dejé el plato vacío en el fregadero. Ponte tú los cereales. Ricardo se detuvo a medio sorbo, frunciendo el ceño. Sofía, ¿qué te pasa? Es su gran día. El San Patricio. Sé qué día es. Me desaté el delantal y lo dejé sobre la isla. Por eso tienes que llevarlo tú. Ricardo me miró como si hubiera empezado a hablar en arameo. ¿Yo? Tengo la declaración. Ya lo hablamos. Te pediste la mañana libre. He cambiado de opinión. Pasé a su lado, dirigiéndome al armario del recibidor. Saqué mi gabardina y me la puse. El proyecto de Barcelona necesita un arquitecto jefe. Voy a la oficina a decirles que lo acepto. ¿No puedes aceptar el proyecto de Barcelona? La voz de Ricardo se alzó. Un hilo de pánico se entretejía en su habitual tono arrogante. Eso requiere viajar. ¿Quién va a cuidar de Daniel? ¿Quién va a gestionar su agenda? Me detuve en la puerta principal, con la mano en el pomo de latón. Me giré para mirarlos a los dos, al hombre que me estaba desangrando económicamente y al parásito que había traído a mi casa. Tú dije, completamente seria, tú eres su padre, Ricardo, apáñatelas. No esperé su respuesta. Salí, y la pesada puerta de roble se cerró detrás de mí. El aire de la mañana era fresco. Caminé hacia mi coche, entré y agarré el volante. No había sangre. El parabrisas estaba perfecto. Eché la cabeza hacia atrás contra el reposacabezas y me reí. Reí hasta que las lágrimas corrieron por mi cara. No solo estaba viva, estaba completa y hermosamente libre de la ilusión de que esa gente me quería. El proyecto de Barcelona era el diseño de un enorme campus corporativo. 2 horas después de entrar en el estudio y decirle al socio principal que asumía el liderazgo, el contrato estaba firmado. Mis compañeros me miraban como si me hubiera salido una segunda cabeza. Durante 3 años, había sido la mujer que rechazaba cada ascenso, la mujer que salía corriendo a las 3 de la tarde para recoger a los niños, la mujer que se conformaba con diseñar reformas menores. ¿Estás segura de esto, Sofía?, preguntó David, el socio principal, ajustándose las gafas. Son semanas de 70 horas durante los próximos 6 meses. Nunca he estado más segura de nada en mi vida, le dije. Me instalé en mi oficina acristalada, con el horizonte de la ciudad extendiéndose ante mí, y abrí mi portátil personal. Antes de poder destrozar la vida de Ricardo, necesitaba entender exactamente cómo la había construido. Inicié sesión en nuestras cuentas bancarias conjuntas. Las cifras eran asombrosas. Cuando me casé con Ricardo, yo aporté un fondo fiduciario familiar sustancial. Ricardo aportó un sueldo modesto como abogado junior y una trágica historia sobre un amigo fallecido cuyo hijo había jurado proteger. Hice clic en el historial de transacciones, página tras página de gastos. Clases de equitación para Daniel, 1.200 euros. Equipo de snowboard a medida, 850 euros. Transferencia mensual, AV Holdings SL, 4.000 euros. Me detuve. Vi Holdings. Vanessa. En mi vida anterior, nunca había cuestionado las transferencias. Ricardo gestionaba las inversiones, diciéndome que V Holdings era un fondo de inversión que engordaba nuestra jubilación. Ahora, con el velo levantado, la verdad era evidente.
Estaba pagando el alquiler de su amante. Estaba financiando la vida tranquila y lujosa de la verdadera madre de Daniel, mientras ella se sentaba y me dejaba hacer el trabajo sucio de criar a un niño difícil y desagradecido. Mi móvil vibró sobre la mesa. Ricardo. Dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. Vibró una y otra vez. A la cuarta llamada, contesté, poniéndolo en altavoz. ¿Dónde diablos estás? La voz de Ricardo era frenética, casi histérica. En el trabajo, Ricardo. Como te dije esta mañana, estoy en el aparcamiento del Colegio San Patricio Siseo, intentando claramente mantener la voz baja. Tuve que posponer la declaración del caso Miller. ¿Sabes cuánto dinero le ha costado eso al bufete? Y Daniel, Sofía, tuvo una crisis nerviosa. Se negó a ponerse la chaqueta porque no le planchaste bien la etiqueta. Gritó en la oficina de admisiones. Una fría sonrisa asomó a mis labios. Sin mí allí para engatusar suavemente a Daniel, para prometerle un nuevo videojuego y calmar sus rabietas diseñadas, Ricardo estaba finalmente experimentando a su hijo sin filtros. Eso suena difícil, dije, tecleando en mi ordenador. En ese momento, estaba navegando por el portal del banco para congelar la cuenta corriente conjunta. ¿Difícil? Básicamente, nos han dicho que nos fuéramos. El director me miró como si fuera un padre terrible. Tienes que venir aquí y arreglar esto. Trae el talonario. Diles que tiene problemas sensoriales o algo. No puedo. Tengo una reunión en 10 minutos. ¡Sofía!, gritó, perdiendo la compostura. También es tu hijo. Te comprometiste a criarlo. No, Ricardo. Es el hijo de tu difunto amigo. Yo solo vivo aquí. Clic. Colgué la llamada. No bloqueé su número. Quería un registro de sus mensajes, pero puse mi móvil en silencio. Para el mediodía, había movido el 90% de mis activos líquidos de las cuentas conjuntas a una cuenta individual, a mi nombre de soltera. Era completamente legal. El fondo fiduciario era mío antes del matrimonio. Estaba fuertemente protegido por un acuerdo prenupcial blindado en el que mi abuelo había insistido. La única razón por la que Ricardo tenía acceso era porque yo había abierto generosamente una cuenta de operaciones conjunta para nuestros gastos familiares. Ese grifo ahora estaba cerrado. Cuando llegué a casa a las 8 de la tarde, la casa estaba a oscuras. La cocina era un desastre. El cubo de la basura rebosaba. La tostada quemada de la mañana seguía en la encimera, junto a un charco de leche recién derramada y cereales esparcidos. Ricardo estaba sentado en el sofá del salón, a oscuras, con un vaso de whisky en la mano. Daniel no se veía por ningún lado, probablemente arriba jugando a videojuegos. «Has congelado las tarjetas», dijo Ricardo. Su voz ya no era de enfado, era peligrosamente tranquila. Dejé mis llaves en el cuenco de latón junto a la puerta. El agudo tintineo rompió el silencio. He reorganizado nuestras finanzas. Me di cuenta de que estaba financiando un estilo de vida que no es sostenible. Se levantó y caminó hacia mí. En la penumbra parecía demacrado. Un solo día de paternidad real lo había envejecido. Mi tarjeta fue rechazada en el supermercado, Sofía. Tuve que devolver la compra. ¿Tienes idea de lo humillante que fue eso? Tienes tu propia cuenta de sueldo, Ricardo. Úsala. Mi sueldo se destina a la hipoteca y mi dinero se destina a todo lo demás. O se destinaba. Pasé a su lado hacia la cocina, encendiendo las luces del techo. El desorden me revolvió el estómago, pero me obligué a ignorarlo. He terminado de gestionar la casa. He terminado de ser la asistente personal de Daniel. Tengo una carrera. ¿Desde cuándo? Se burló. Diseñas reformas de baños. ¿Desde hoy? Dirijo el proyecto de Barcelona. Lo que significa que trabajaré hasta tarde la mayoría de las noches. Tendrás que encargarte de la cena, los deberes y llevarlo al colegio. Ricardo me miró fijamente. Sus ojos buscaban en mi cara una broma. Buscaba a la mujer desesperada y ansiosa por complacer que había pasado 6 años tratando de demostrar que era lo suficientemente buena para él y su niño huérfano. «¿Quién eres?», preguntó finalmente. «Tu mujer», dije, sirviéndome un vaso de agua. «Simplemente, ya no soy tu criada». La decadencia de nuestra familia perfecta
No ocurrió en un mes. Ocurrió en exactamente 11 días. Sin mi trabajo invisible sosteniendo los cimientos, la casa se derrumbó. La ropa sucia se amontonaba en el lavadero hasta que olía a calcetines de gimnasio húmedos. La nevera, una vez meticulosamente surtida con productos orgánicos y las marcas específicas de snacks de Daniel, se convirtió en un páramo de cajas de comida para llevar caducadas. Simplemente dejé de verlo. Pagué un servicio de lavandería para que recogiera mi ropa y cenaba en la ciudad antes de volver a casa. Me convertí en un fantasma en mi propia casa. Un fantasma muy bien pagado y perfectamente cuidado. El comportamiento de Daniel, sin mis constantes intervenciones, se disparó de ligeramente irritante a completamente inmanejable. Un martes lluvioso, estaba sentada en una cafetería frente al colegio público actual de Daniel. Tenía un capuchino en una mano y una gruesa carpeta de Manila en la otra. 30 minutos antes, había recibido una llamada automática del colegio. Daniel había empujado a un compañero por las escaleras durante el recreo. El director requería una reunión inmediata de padres y profesores, y como Ricardo estaba en el juzgado, no podía ir. No respondía a las llamadas del colegio, pero sabía exactamente lo que Ricardo haría cuando se viera acorralado. Bebí un sorbo de mi café y observé la entrada del colegio a través de la ventana cubierta de lluvia. Un Mercedes plateado se detuvo en el bordillo. La puerta se abrió y Vanessa salió. Se veía exactamente como en el umbral del hospital en mi vida pasada. Deslumbrantemente bella, con su largo pelo rubio protegido por un paraguas caro. Llevaba un abrigo de cachemira beige que yo había pagado sin saberlo. Se suponía que ella era la tía divertida, la viuda trágica que visitaba los domingos alternos con juguetes caros, mientras yo era la madrastra malvada que imponía horas de dormir y hacía fracciones. Observé cómo Vanessa entraba corriendo en el edificio. Hoy no parecía una tía divertida, parecía frenética. Abrí la carpeta de Manila sobre mi mesa. 2 días antes, había contratado a un investigador privado. No lo necesitaba para encontrar la verdad. Ya la conocía, pero lo necesitaba para documentarla. La primera página era una copia de un certificado de nacimiento de un pequeño hospital en Huelva. Madre, Vanessa Montero. Padre, Ricardo Díez. La segunda página era una serie de fotografías. Ricardo entrando en el lujoso complejo de apartamentos de Vanessa. Ricardo besando a Vanessa en un restaurante italiano con poca luz. Habían estado juntos todo el tiempo. Ricardo no quería dejar su cómoda vida de soltero. Pero cuando Vanessa se quedó embarazada por accidente, elaboraron un plan maestro. Ricardo encontraría a una mujer rica e ingenua con instintos maternales. Se casaría con ella, esperaría unos años y luego heredaría trágicamente al hijo de su amigo muerto. La esposa rica criaría al niño, lo pagaría todo. Y Ricardo y Vanessa podrían continuar su romance sin la agotadora carga de la paternidad real. Era brillante y asquerosamente cruel. 20 minutos después, las puertas del colegio se abrieron de golpe. Vanessa salió, prácticamente arrastrando a Daniel del brazo. Daniel estaba gritando. Incluso a través de la lluvia y el tráfico podía ver su cara, contraída en una máscara de furia. Plantó los pies en la acera. Se negaba a moverse hacia el Mercedes. Vanessa estaba sufriendo. Intentó mantener su porte elegante, mirando nerviosamente a su alrededor para ver si alguien la observaba. Se arrodilló a su altura, intentando claramente calmarlo. Seguramente le ofreció un helado o un juguete nuevo. Daniel respondió, quitándole el paraguas de la mano de un manotazo. El paraguas cayó ruidosamente sobre el pavimento mojado. La lluvia empapó al instante el peinado perfecto de Vanessa y su caro abrigo de cachemira. Me incliné en mi asiento, apoyando la barbilla en la mano, completamente hipnotizada. Esta era la realidad de la maternidad que tan amablemente me habían delegado. Las rabietas, la vergüenza en público. El puro agotamiento físico de tratar con un niño al que nunca le habían enseñado la palabra no. Vanessa agarró a Daniel por los hombros, sacudiéndolo ligeramente. Su boca estaba abierta, gritando. La máscara había caído.
Ya no era la mujer etérea y risueña que estaba junto a mi lecho de muerte. Era una madre empapada y desgraciada, lidiando con el monstruo que había ayudado a crear. Finalmente, consiguió meterlo a empujones en el asiento trasero del coche y cerró la puerta con tanta fuerza que hizo temblar el chasis. Recogió su paraguas roto, se metió en el asiento del conductor y salió disparada del bordillo. Mi móvil vibró sobre la mesa. Era Ricardo. Sofía. Sonaba sin aliento, presa del pánico. ¿Dónde estás? Ha llamado el colegio. A Daniel lo han expulsado. Estoy en el trabajo. Ricardo, no puedo irme. Tuve que llamar a Vanessa. Tuvo que salir de la peluquería para ir a buscarlo. Está furiosa, Sofía. No sabe cómo manejarlo cuando se pone así. Ya sabes, solo te hace caso a ti cuando se enfada. No me hace caso a mí, corregí con calma. Me tolera porque lo soborno. Pero ya no me quedan sobornos. Seguro que Vanessa se las apañará. Al fin y al cabo, es su tía. Esto es completamente inaceptable, replicó Ricardo bruscamente. Estás castigando a un niño porque de repente has decidido jugar a ser una profesional. Estás siendo una egoísta. Estoy siendo exactamente la mujer con la que te casaste, Ricardo. Una mujer con su propia vida. Colgué. Cerré la carpeta de Manila. Dejé un billete de 20 euros en la mesa para pagar mi café y salí a la lluvia. Los cimientos no solo se habían agrietado, se estaban desmoronando, y yo ni siquiera había sacado la bola de demolición todavía. La primera víctima de mi retirada fue el ego de Ricardo. La segunda, su historial de crédito. Al final de la tercera semana, la casa olía permanentemente a pizza rancia y a perro mojado. Y eso que no teníamos perro. El servicio de limpieza que yo gestionaba había renunciado después de que Ricardo le gritara a una empleada por tirar un informe legal importantísimo, aunque completamente sin marcar, que había dejado en el suelo de la cocina. No contraté a nadie para reemplazarla. Simplemente cerraba con llave mi dormitorio y mi despacho cuando me iba a trabajar. Estaba revisando los planos del campus de Barcelona un jueves por la noche, cuando la puerta principal se abrió de golpe. Sofía. La voz de Ricardo retumbó por las escaleras. No era su habitual ladrido autoritario de abogado. Era el tono codicioso y desesperado de un hombre que se ahoga en su propia vida artificial. No respondí. Me tomé mi tiempo para terminar una corrección en una columna de soporte estructural. Después guardé el archivo y bajé las escaleras. El salón parecía el resultado de un huracán localizado. La mochila de Daniel estaba destripada en la alfombra. Libros de texto y tareas, arrugadas esparcidos por todas partes. Ricardo estaba de pie en medio del desastre. Su traje caro, arrugado. La corbata, aflojada. A su lado estaba Vanessa. Tenía un aspecto horrible. La amante luminosa e intocable había desaparecido. Llevaba un chándal gris, desgastado en las rodillas. Su pelo rubio estaba recogido en un moño grasiento y desordenado. ¿A qué debemos el placer?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta, cruzando los brazos. Me han embargado el coche, soltó Vanessa. Su voz era estridente, completamente desprovista del encanto susurrante que solía usar como arma. Señaló a Ricardo con un dedo tembloroso. Fui al supermercado, y cuando salí, la grúa se lo estaba llevando. Hace 3 meses que no paga la letra. Miré a Ricardo. ¿Es eso cierto? ¿Has estado descuidando los pagos del coche de tu prima? Ricardo se pasó una mano por la cara. Parecía 10 años mayor que la mañana de la tostada quemada. Sofía, por favor. La cuenta conjunta sigue congelada. Intenté pagarlo desde mi cuenta personal, pero la hipoteca se cobró automáticamente y me quedé en descubierto. Necesito que transfieras algunos fondos, solo lo suficiente para recuperar su coche y cubrir su alquiler de este mes. ¿Su alquiler? Levanté una ceja. ¿Por qué demonios iba a pagar yo el alquiler de otra mujer adulta? Porque es de la familia, gritó Ricardo. Porque está en la indigencia y acordamos ayudarla cuando su marido murió. Yo no acordé nada, dije en voz baja. Me dijiste que le estabas gestionando una pequeña ayuda con tus bonus. No me di cuenta de que estaba subvencionando por completo su existencia.
Es un préstamo, suplicó Vanessa, dando un paso adelante. Tenía los ojos enrojecidos. Sin mi dinero sosteniendo su vida, se había visto obligada a cuidar de Daniel todas las tardes mientras Ricardo trabajaba. Sofía, no puedo vivir así. Daniel ha estado en mi piso todos los días desde que lo expulsaron. Rompió mi televisión. Les gritó a mis vecinos. No tengo dinero para reemplazar la tele, y el casero amenaza con echarme. Pues búscate un trabajo, Vanessa. La habitación quedó en silencio absoluto. Vanessa retrocedió físicamente. ¿Un trabajo? Sí, trabajar. Es lo que hacen los adultos cuando necesitan dinero para reemplazar las televisiones que rompen sus hijos. Observé cómo el lapsus se registraba en sus caras. Sus hijos. Los ojos de Vanessa se abrieron como platos, mirando a Ricardo con pánico. Ricardo se puso rígido. Sus instintos de abogado finalmente se abrieron paso a través de su agotamiento. Captó la implicación, pero no podía creer que yo lo supiera. Yo siempre había estado tan completa y cómodamente ciega. Daniel no es su hijo, Sofía, dijo Ricardo, bajando el tono, intentando recuperar el control de la situación. Es su sobrino. No seas cruel. Claro, su sobrino. Fui a la isla de la cocina y me serví un vaso de agua con gas. Bueno, sea lo que sea, no es mi responsabilidad financiera. Y tú tampoco lo eres, Vanessa. Sofía, te lo ruego, dijo Ricardo, siguiéndome a la cocina. Bajó la voz a un susurro, tratando de excluir a Vanessa. Me estoy ahogando. Estoy perdiendo horas facturables porque tengo que irme del bufete a las 3 para recoger a Daniel. No puedo permitirme la niñera que entrevistamos porque pedía 40 euros la hora. Si no me hacen socio este año, estoy acabado. Eso suena increíblemente estresante. Bebí un sorbo de agua. Las burbujas estallaron bruscamente en mi lengua. Ayúdame solo esta vez. Descongela la cuenta. Lo miré de verdad. Este era el hombre que había estado fuera de mi habitación de la UCI, calculando con indiferencia lo rápido que se cobraría mi seguro de vida para poder llevar a su amante y a su hijo a Baqueira Beret. No me quería, ni siquiera me respetaba. Yo solo era un cajero automático con pulso. No, dejé el vaso sobre la encimera. El tintineo seco hizo que ambos se sobresaltaran. ¿No?, repitió Ricardo. No. He revisado los libros, Ricardo. Durante los últimos 6 años, he inyectado aproximadamente 400.000 euros de mi herencia personal en vuestros gastos familiares. Ese pozo está seco. He terminado de pagar por tu vida. Vanessa dejó escapar un sollozo ahogado. ¿Qué se supone que voy a hacer? No lo sé, Vanessa, dije, pasando a su lado hacia las escaleras. Pero te recomiendo encarecidamente que cojas el autobús. Es más barato. Subí. Cerré mi puerta con llave y me fui a dormir. Dormí profundamente, sin sueños, sin el olor fantasma de la lejía de hospital. El golpe final no se dio en una discusión a gritos. Se dio en un silencio absoluto y clínico. La preparación duró exactamente 3 semanas. Pasé la hora del almuerzo sentada en la estéril sala de conferencias con paneles de caoba de mi abogado. Un hombre llamado Hernán que poseía la calidez emocional de un depredador reptiliano. Era exactamente lo que necesitaba. No quería un hombro en el que llorar. Quería un carnicero. Revisamos 12 años de registros financieros. Cada compra de supermercado, cada pago de hipoteca, cada bonus que Ricardo afirmaba haber invertido y que de alguna manera eludía nuestros ahorros conjuntos y aterrizaba directamente en las cuentas de We Holdings S.L. Rastreamos el dinero. Documentamos las mentiras. Hernán ensambló el rastro de papel con la sombría satisfacción de un hombre que construye una guillotina. Un martes por la tarde, salí del estudio de arquitectura a las 2. El proyecto de Barcelona iba sobre ruedas. Mis diseños fueron aprobados antes de lo previsto. Por primera vez en una década, mi mente era completamente mía, libre de la interminable lista de las alergias de Daniel, la tintorería de Ricardo o el pavor existencial de volver a un hogar que me desangraba gota a gota. Conduje a casa y aparqué en el garaje. La casa olía a fracaso.
Era una mezcla agria e inconfundible de toallas húmedas, cítricos podridos en el frutero de la cocina y el sutil olor a polvo de un espacio completamente falto de cuidado. Las hermosas orquídeas que solía regar cada mañana estaban muertas. Sus tallos marrones y arrugados colgaban sobre los bordes de sus macetas de cerámica. Pasé junto a ellas sin una segunda mirada. Me dirigí al comedor formal. La larga mesa de roble, normalmente reservada para cenas de acción de gracias, y las insufribles fiestas de networking de Ricardo, estaba despejada. Limpié una fina capa de polvo con una servilleta de papel. Luego abrí mi maletín de cuero. Coloqué los papeles con la precisión de un arquitecto que traza los cimientos. El despliegue incluía una petición formal de divorcio por diferencias irreconciliables e infidelidad financiera flagrante. Un informe de contabilidad forense exhaustivo que destacaba los 412.000 euros desviados a Vanessa durante 6 años. Un aviso de desahucio de 30 días para Ricardo Díez. La casa pertenecía a mi fondo fiduciario. La compré 3 años antes de conocerlo. La carpeta de Manila del investigador privado estaba abierta. La primera página era el certificado de nacimiento de Huelva. Madre, Vanessa Montero. Padre, Ricardo Díez. Me senté a la cabeza de la mesa. Junté las manos. Esperé. A las 4:15 de la tarde, la pesada puerta principal de roble se abrió de golpe, haciendo vibrar el marco. El caótico ruido inmediato de mi falsa familia se derramó en el vestíbulo. Me da igual si te duele la tripa, Daniel. Tienes que hacer los ejercicios. La voz de Ricardo era áspera, deshilachada. Sonaba completamente desquiciado, despojado de su habitual y suave tono de tribunal. No voy a pagar a un tutor. Siéntate a la mesa y haz las mates ahora. Unos pasos se arrastraron pesadamente por el suelo de madera. Daniel dobló la esquina hacia el comedor, con el rostro contraído en un gesto hosco permanente. La camisa de su uniforme estaba por fuera, manchada de lo que parecía ketchup. Se detuvo en seco cuando me vio sentada en la penumbra. «Dile que no tengo que hacerlo», exigió Daniel inmediatamente. Señaló con un dedo tembloroso y enfadado hacia el pasillo. «Estás siendo un imbécil. Hazme tú las mates. En mi vida pasada, esta era mi señal». Este era el momento en que suspiraría, me masajearía las sienes y ofrecería una solución intermedia. Me habría sentado a su lado. Habría pasado 2 horas explicándole álgebra mientras Daniel se quejaba. Y Ricardo habría desaparecido convenientemente en su despacho con un vaso de Bourbon. Agotado por los simples 10 minutos que había dedicado a ser padre de su propio hijo, «No voy a hacerte los deberes», Daniel dije, tajante. Mi voz no se alzó, no vaciló. Ricardo entró en el comedor, prácticamente vibrando de irritación. Tenía un aspecto terrible. Había bolsas oscuras y amoratadas bajo sus ojos. Su traje caro le quedaba holgado, arrugado y derrotado. Abrió la boca para gritarme, para exigirme que asumiera mi papel como el amortiguador designado para su vida miserable. Entonces vio la mesa. Su cerebro de abogado reconoció al instante el papel grueso de los documentos legales, el reverso azul, la tipografía nítida e implacable de una citación. El color se le fue del rostro tan rápido que pensé que se desmayaría. Su mandíbula se aflojó, dejándolo con la apariencia de un fantasma pálido y enfermizo. «¿Qué es esto?», preguntó. Su voz era un susurro seco. El final respondí. Caminó lentamente hacia la mesa, con los ojos fijos en los documentos, como si fueran un explosivo activo. No cogió primero la demanda de divorcio. Cogió la carpeta de Manila. Miró el certificado de nacimiento de Huelva. Observé cómo tragaba saliva con dificultad. Sus manos, apoyadas en el borde de la mesa de roble, comenzaron a temblar. Un fino temblor que hacía sonar sus gemelos de oro contra la madera. «Sofía, no lo hagas», lo interrumpí. Mi voz era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «No insultes mi inteligencia negándolo. No intentes manipularme. Tengo las transferencias bancarias. Tengo las fotografías de ti y Vanessa en el puerto el fin de semana pasado. Tengo el certificado de nacimiento». Me incliné hacia adelante, mirándolo a los ojos. «Trajiste al hijo bastardo de tu amante a mi casa, Ricardo.
y me hiciste pagar por el privilegio de criarlo. Daniel, sintiendo el enorme cambio tectónico en la gravedad de la habitación, frunció el ceño. Miró de un lado a otro, el rostro aterrorizado de su padre, y el mío, frío. ¿De qué está hablando? ¿Quién es un bastardo? Vete a tu cuarto, Daniel espetó Ricardo, sin apartar los ojos del certificado. No se quejó Daniel, pataleando, recurriendo a su único mecanismo de defensa conocido. Tengo hambre. Dile que pida pizza. He dicho que te vayas a tu maldito cuarto, rugió Ricardo. Fue el grito más fuerte que le había oído dar jamás. El puro volumen primario pareció sacudir el polvo de la lámpara de araña. Daniel se encogió, genuinamente asustado, con los ojos muy abiertos por el miedo. Por primera vez en sus 10 años de vida, una rabieta no iba a salvarlo. Salió de la habitación marcha atrás, subiendo corriendo las escaleras sin decir una palabra más. El silencio que siguió fue sofocante. El único sonido era el tic-tac del reloj de pie en el pasillo. Ricardo se dejó caer lentamente en una de las sillas del comedor. Miró fijamente los documentos, su mente corriendo visiblemente a toda velocidad, desesperado por encontrar una escapatoria, una defensa, una forma de girar esta narrativa a su favor. Miró el aviso de desahucio. «No puedes echarme», murmuró, trazando la letra en negrita con un dedo tembloroso. «Esta es mi casa. Estamos casados. Tengo derechos matrimoniales sobre esta propiedad. Firmaste un acuerdo prenupcial, Ricardo. Te sugiero que releas la sección 4, cláusula B. La casa es una propiedad prematrimonial mantenida enteramente en el fondo fiduciario de mi familia. No tienes absolutamente ningún derecho sobre este inmueble. Mi abogado ya ha presentado la demanda de desahucio por precario, Ricardo. Legalmente, tus días aquí están contados. Sofía, por favor». Levantó la vista hacia mí, y por primera vez en todo nuestro matrimonio, vi lágrimas genuinas asomando en sus ojos. No eran lágrimas de remordimiento, no nacían de un corazón roto, eran las lágrimas patéticas y desesperadas de un parásito al que arrancan de su huésped. Estaba contemplando la destrucción total de su cómoda y subvencionada vida. «Cometí un error», susurró, con la voz quebrada. Extendió la mano sobre la mesa, intentando coger la mía. La retiré, dejándola en mi regazo. Era joven. Vanessa se quedó embarazada y yo estaba aterrorizado. No sabía qué hacer. «Pero te quiero, Sofía. Construimos una vida juntos. No puedes tirar 12 años a la basura por una mentira». «No estoy tirando nada a la basura. Estoy amputando un miembro podrido». Me levanté, alisando la falda de mi vestido. «Tienes 30 días para desalojar la propiedad. Mis abogados ya han congelado tu acceso a todas las líneas de crédito conjuntas, a la espera del acuerdo de divorcio. Asumirás toda la deuda asociada a V Holdings S.L., ya que tengo pruebas documentadas de que fue utilizada para fines ilícitos fuera del matrimonio. Estaré arruinado», jadeó. El pánico se apoderó de sus facciones, retorciendo su atractivo rostro en algo feo y débil. «El bufete. Si los socios se enteran del fraude, me echarán. Debo 80.000 euros de esas tarjetas de crédito. Sofía, a Vanessa la están desahuciando. ¿A dónde se supone que vamos a ir? He oído que los albergues públicos tienen un encantador sentido de comunidad». Recogí mi bolso del suelo. Ya no sentía ira, no sentía pena. El peso abrumador de la última década había desaparecido. Sentí una increíble y boyante ligereza. «¿A dónde vas?», preguntó Ricardo, levantándose de un salto de su silla mientras yo le daba la espalda. «A un hotel», dije, sin molestarme en mirar atrás. «No voy a vivir en esta inmundicia durante los próximos 30 días mientras haces las maletas. No me contactes directamente. Toda comunicación debe pasar por Hernán. Si Vanessa pone un pie en esta propiedad, haré que la arresten por allanamiento de morada». «¿Vas a abandonarlo así como así?», gritó Ricardo detrás de mí, su voz resonando en el gran vestíbulo vacío. Sonaba como un animal moribundo. «Daniel te considera su madre. Estás destrozando a un niño». Me detuve con la mano en el pomo de latón de la puerta.
El metal estaba frío y sólido bajo mi palma. Giré la cabeza, mirando al hombre que una vez creí que era el amor de mi vida. Estaba de pie en medio de los escombros de la ilusión que tan codiciosamente había construido, aferrado a un certificado de nacimiento como si fuera un salvavidas. No, no es así, dije en voz baja. Daniel es exactamente la persona que tú y Vanessa habéis criado. Os merecéis el uno al otro. Abrí la puerta y salí al aire del atardecer. El cielo era de un púrpura claro y amoratado, y las farolas empezaban a zumbar contra el crepúsculo. Caminé por el sendero de piedra hasta mi coche. Me deslicé en el asiento de cuero y arranqué el motor. Al salir del camino de entrada, miré por el espejo retrovisor. La casa estaba a oscuras, salvo por la única luz del comedor donde Ricardo estaba sentado, solo con su ruina. En mi vida pasada, morí ahogada en mi propia sangre, atrapada en una jaula de metal, escuchándolos reír. En esta vida, simplemente me fui. Si esta historia te ha hecho hervir la sangre y acelerar el corazón, no te limites a pasar de largo. Dale al botón de me gusta para apoyar la venganza definitiva de Sofía. Comparte esto con cualquiera que necesite un recordatorio de su propio valor. Y suscríbete a nuestro canal para más historias intensas de venganza en primera persona que no se guardan nada. Deja un comentario abajo. ¿Qué habrías hecho tú si te hubieras despertado en el lugar de Sofía? Nos vemos en el próximo vídeo. La segunda historia. Morí en un callejón helado, mientras mi madre brindaba por el compromiso real de mi hermana. Mi último aliento fue una maldición silenciosa para las dos. Entonces, abrí los ojos de golpe. El calendario marcaba una fecha de 10 años atrás. Era el día exacto en que me abandonó. Esta vez, yo misma le abriría la puerta. El frío fue lo primero en desaparecer. Ese frío agudo y agónico que se me había instalado en los huesos. Durante mis últimos días en esa miserable celda, de repente, fue reemplazado por el aire húmedo y sofocante de una tarde de agosto. Jadeé. Mis pulmones se expandieron, no con el estertor de una moribunda de 26 años, sino con el aliento limpio y juvenil de antes. Abrí los ojos de golpe. Estaba mirando un papel pintado de flores que no había visto en una década. El olor a perfume barato de lavanda y a tabaco rancio me golpeó. Conozco este olor, pensé. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Como un pájaro atrapado. Este es el apartamento del barrio de Salamanca, en el que vivíamos, antes de la ruina absoluta. ¿Pero me estás escuchando, Elena? La voz cortó mi desorientación. Era afilada, impaciente, cargada de esa condescendencia familiar que me persiguió en mi vida anterior. Giré la cabeza. Junto a la puerta, vestida con un traje de Chanel, estaba mi madre, Beatriz. Ese traje costaba más que nuestro alquiler anual. A su lado estaba mi hermana menor, Sofía. Sujetaba una impecable bolsa de viaje de cuero. Me miraba con una mezcla de lástima y de triunfo arrogante. Era el 14 de julio de 2014. Conocía esa fecha al instante. Estaba grabada a fuego en mi alma. Era el día en que Beatriz finalizó el divorcio de mi padre. Empaquetó a la única hija que de verdad valoraba y nos dejó para que nos pudriéramos. En mi vida pasada, este fue el momento en que mi mundo se acabó. Me había arrojado a los pies de Beatriz. Agarré el bajo de su falda cara, sollozando. Le supliqué que no me dejara atrás. Le prometí ser mejor, trabajar más duro, ser tan guapa y dócil como Sofía. Beatriz me apartó de una patada, con desprecio. Dijo que yo era un caso perdido, destinada a ahogarme en los patéticos fracasos de mi padre. Pasé los siguientes 10 años intentando ganar su amor. Llegué a asumir la culpa por un enorme desfalco financiero de Sofía, solo para demostrar mi lealtad. Mi recompensa fue que me dejaran morir de neumonía en una celda fría, mientras ellas se mudaban a la alta sociedad. Bueno, espetó a Beatriz. Golpeaba impaciente su stiletto contra el suelo de madera. No te quedes ahí sentada mirándome como una idiota. Te he dicho que tu padre está oficialmente en bancarrota. Los embargos llegarán mañana. Sofía y yo nos mudamos a la finca de los Montero en La Moraleja. El señor Montero se ha ofrecido a patrocinar su educación. Tú, sin embargo, te quedarás aquí con Arturo.
Sofía fingió un pequeño puchero. Lo siento, Elena. No hay sitio para las dos en el coche. Quizás si tus notas fueran mejores. O si supieras cómo comportarte en las galas. La pura audacia de sus palabras casi me hizo reír. La rabia ardiente que me había consumido en mis últimos momentos resurgió. Pero ya no era un fuego salvaje e incontrolable. Era frío, calculado y afilado como un bisturí. Tenía 16 años otra vez. Tenía todos mis recuerdos, todo mi conocimiento de la próxima década, y un corazón completamente endurecido hacia las mujeres que estaban frente a mí. Me senté lentamente en el sofá gastado. Me alisé mi camiseta descolorida. No lloré. No supliqué. Miré a Beatriz directamente a los ojos. Noté cómo su impecable fachada se crispaba en confusión. Por mi extraña calma. Entiendo, dije. Mi voz era firme, completamente desprovista de emoción. Beatriz parpadeó. Sus ojos, cargados de rímel, se abrieron ligeramente. ¿Qué lo entiendes? Sí, respondí, poniéndome de pie. Pasé a su lado hacia el pequeño pasillo. Agarré las 2 maletas Louis Vuitton que había dejado junto a la puerta y las arrastré hasta el descansillo. Tenéis un vuelo que coger, ¿no? La moraleja es preciosa en esta época del año. No querría que hicierais esperar al señor Montero. Sofía miró nerviosa a nuestra madre. Mamá, ¿por qué actúa así? Es espeluznante. La mandíbula de Beatriz se tensó. Odiaba cuando las cosas no salían según su guión. Se nutría del poder y el control. Y se suponía que mi histeria esperada era su vuelta de la victoria final. ¿Bien? Escupió Beatriz. Sus verdaderos colores asomaban bajo el barniz aristocrático. Si quieres hacerte la mártir estoica, adelante. Pero no te atrevas a venir arrastrándote a mis puertas. Cuando tú y tu patético padre os estéis muriendo de hambre, tú lo has elegido. No, pensé, mirándola mientras se alejaba. Tú lo has elegido. Yo solo estoy aceptando los términos. Por fin. Adiós, madre, dije, y antes de que pudiera soltar su último golpe, cerré la pesada puerta de madera. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me quedé en el pasillo un largo momento. Mi pecho subía y bajaba. Una aterradora y estimulante sensación de libertad me invadió. Estaba viva. Estaba libre de su veneno. Entré en la cocina tenuemente iluminada. Sentado a la mesa, mirando una taza de té frío, estaba mi padre, Arturo. En mi vida anterior, le había guardado rencor. Le había culpado por no luchar por mí, por dejar que Beatriz nos destruyera. Pero al mirarlo ahora, vi lo que no había visto a los 16. Un hombre que había sido sistemáticamente destrozado, manipulado y despojado de su dignidad, por una maestra de la manipulación. Se ha ido, dije en voz baja. Arturo no levantó la vista. Lo sé, pequeña. Lo siento. Siento mucho no haber podido darte la vida que ella le está dando a tu hermana. Me acerqué y puse una mano en su hombro tembloroso. Papá, escúchame. Beatriz no se llevó a Sofía porque la quiera. Se la llevó porque Sofía es una inversión. Y nosotros vamos a estar bien. Arturo soltó una risa hueca y rota. Elena, tenemos 30 euros en el banco. El casero nos desahucia el lunes. Soy un contable desacreditado con la reputación arruinada. ¿Cómo vamos a estar bien? Sonreí. Una sonrisa genuina y aterradora. Porque, papá, sé exactamente lo que viene ahora. El primer paso de mi renacimiento era la supervivencia. El segundo era la venganza. Pero para lograr lo segundo, necesitaba un poder absoluto e innegable. En mi vida pasada, los días siguientes a la marcha de Beatriz fueron un borrón de lágrimas y pánico. Esta vez me moví con la precisión de un estratega militar. Sabía que Arturo no era solo un contable desacreditado. La narrativa que Beatriz había tejido era una mentira. Que él era un don nadie de clase media al que pillaron desviando fondos. Ella lo había incriminado para asegurar su propia salida y para proteger a su amante, un socio principal de su bufete. Pero había un secreto más profundo, uno que mi padre había mantenido enterrado por vergüenza y por el deseo de una vida normal. El verdadero apellido de Arturo no era Pérez, era Castellleón. Él era el hijo menor,
repudiado y desheredado, del gran duque Leopoldo, de la Casa Real de Castell-León, una antigua dinastía europea con vastas propiedades por todo el continente, y un inmenso poder silencioso en las finanzas globales. Arturo había renunciado al título a los 20 años para casarse con Beatriz, una plebeya, solo para que ella lo destruyera. El domingo por la noche, el día antes de nuestro desahucio, senté a mi padre. «Necesito el anillo con el sello, papá», dije sin rodeos. Arturo se quedó helado. Su rostro perdió todo el color. «¿Cómo? ¿Cómo sabes de eso?» «Sé muchas cosas», respondí, sosteniendo su mirada. «Sé que Beatriz te incriminó. Sé que has estado protegiendo el nombre del abuelo, para no arrastrar a la familia Castell-León a un escándalo público. Pero, papá, el honor no pagará el alquiler, y no impedirá que Beatriz nos destruya. Tienes que llamarlo». «Leopoldo no me habla desde hace 20 años», susurró Arturo. La vergüenza pesaba en su voz. Me dijo que si me iba con ella, para él, estaría muerto. «Entonces déjame hablar con él», insistí. «Dame el anillo. Iré a la embajada mañana. Tienes una hija, papá, una Castell-León de sangre. Puede que haya desheredado a su hijo, pero está obsesionado con el legado. Sofía está con otro hombre, llevando otro apellido. Yo soy tu única heredera. Déjame arreglar esto». Tardé horas en convencerlo, pero finalmente, Arturo, roto y sin opciones, fue a la tabla suelta del suelo bajo su cama. Me entregó el pesado anillo de oro, con el intrincado escudo de un ciervo coronado. A la mañana siguiente, en lugar de esperar a los agentes judiciales, cogí un tren al distrito diplomático. No parecía de la realeza. Era una chica de 16 años con vaqueros de segunda mano y una chaqueta descolorida. Pero cuando entré en el gran vestíbulo del consulado de Valerius, caminé con la arrogancia fría que había aprendido observando a Beatriz durante 26 años. Pasé de largo la recepción y fui directamente hacia el jefe de seguridad, un hombre imponente llamado Enrique. «Necesito una línea directa y segura con el Gran Ducado de Valerius», dije. Mi voz resonó en el silencioso vestíbulo. «Para el Gran Duque Leopoldo». Enrique sonrió con desdén. «Niña, ¿estás perdida? La oficina de turismo está al final de la calle». No parpadeé. Levanté mi mano derecha y golpeé el pesado anillo de oro contra el mostrador de mármol. «Mi nombre es Helena Castell-León», ordené, proyectando cada gramo de autoridad aristocrática que pude reunir. «Soy la nieta del Gran Duque. Me pondrá en comunicación con su despacho privado inmediatamente. O me aseguraré de que mañana por la mañana esté vigilando un aparcamiento en Soria». Los ojos de Enrique se clavaron en el anillo. Toda la sangre abandonó su rostro. 10 minutos después, estaba sentada en un despacho insonorizado, mirando una pantalla de vídeo. El hombre en la pantalla, el gran duque Leopoldo, tenía 80 años, con ojos tan fríos e implacables como una tormenta de invierno. Me miró, diseccionando mi apariencia, buscando debilidades. Así que el viejo rompe su silencio, carraspeó, escondiéndose detrás de una niña. «Mi padre no me ha enviado, Su Excelencia», respondí con suavidad. «He venido yo misma. Estoy aquí para hacer una propuesta». «¿Una propuesta?» Leopoldo soltó una risa seca. «No tienes nada que ofrecer, niña. Eres el engendro de esa parásita trepadora que arruinó a mi hijo». «Exacto», dije, acercándome a la cámara. «Sé exactamente lo que es ella porque acaba de abandonarnos, para fugarse con el señor Montero. Es una parásita, y quiero destruirla tanto como usted». Eso captó su atención. El viejo duque entrecerró los ojos. «No quiero caridad», continué. «Quiero la educación, el respaldo y el título que me corresponden por derecho de nacimiento. A cambio, restauraré la reputación pública de Arturo. Limpiaré el nombre de Castell-León de la mancha del desfalco y me convertiré en la heredera despiadada e intocable que siempre quiso que mi padre fuera. No soy débil como él. No soy codiciosa como mi madre. Deme 5 años, abuelo. Si fallo, puede repudiarme también, pero si tengo éxito, tendrá el arma más poderosa que esta familia ha visto en un siglo.
Hubo un silencio largo y sofocante. Leopoldo me miraba a través de la pantalla, midiendo mi alma. En mi vida pasada, me habría marchitado bajo esa mirada. Hoy, le devolví la mirada, sin pestañear. Finalmente, una sonrisa lenta y peligrosa apareció en el rostro del gran duque. Esa mujer no solo destruyó a mi hijo, sino que mancilló nuestro apellido. 20 años llevo esperando una oportunidad para hacerla pagar. Tu propuesta es audaz, casi insolente. Pero veo en tus ojos el fuego que a tu padre le faltó. Escúchame bien, niña. Esta es tu única oportunidad. Haz las maletas, dijo en voz baja. Un coche os recogerá a ti y a tu padre a medianoche. Bienvenida a Palacio. Los siguientes 5 años fueron una prueba de fuego. No solo aprendí a actuar como la realeza, aprendí a gobernar. El gran duque Leopoldo fue un tutor brutal. Me enseñó altas finanzas, maniobras políticas, espionaje corporativo y el sutil arte de destruir a un enemigo sin tocarlo. Bajo su protección, desenmascaré al socio que incriminó a mi padre, limpiando el nombre de Arturo. Y compré discretamente la empresa en desgracia, liquidándola por puro rencor. Mi padre floreció de nuevo en su elemento, gestionando las propiedades internas del ducado, a salvo de las garras tóxicas de la mujer que casi lo había matado. Yo, por otro lado, me convertí en un fantasma en los mercados globales. Cuando cumplí 21 años, había multiplicado por 40 el Fondo Soberano de Castell-León, principalmente invirtiendo a la baja contra las empresas que por mi vida pasada sabía que estaban destinadas a colapsar. Una de esas empresas era Empresas Montero. Mientras yo cenaba con primeros ministros y construía un imperio tras las imponentes puertas de hierro del palacio, Beatriz y Sofía vivían una mentira frágil. El señor Montero, el supuesto salvador de Sofía, había invertido mucho en proyectos de gas natural en paraísos fiscales. Yo sabía que esos proyectos implosionarían debido a un enorme escándalo geológico que fue silenciado. Así que esperé. Observé desde mi torre dorada cómo Beatriz presumía de su riqueza robada en las revistas. Paseaba a Sofía por la sociedad como si fuera una yegua de cría premiada. No eran conscientes de que el hielo bajo sus pies se estaba agrietando. Yo no solo quería que cayeran, quería controlar la gravedad que las derribara. Y a medida que se acercaba el invierno, la primera ficha de dominó finalmente cayó. El imperio Montero empezó a desangrarse. Y Beatriz, desesperada y acorralada, comenzó a buscar un salvavidas, solo que no sabía que el salvavidas al que se aferraba pertenecía a la hija que había desechado. En la primavera de 2024, el gran duque Leopoldo falleció tranquilamente mientras dormía. Dejó atrás un legado que había protegido sin piedad, y un imperio que me había confiado por completo. A los 26 años, la edad exacta a la que había muerto en mi vida anterior, fui coronada oficialmente Gran Duquesa de Castell-León. La transición de poder fue perfecta, en gran parte porque la junta directiva ya sabía quién había estado moviendo los hilos durante los últimos 3 años. Mientras tanto, al otro lado del canal, la fachada de los Montero se desmoronaba. El escándalo de las perforaciones del señor Montero había estallado en la prensa financiera, tal como yo sabía que ocurriría. Los mercados entraron en pánico, las acciones se desplomaron y los acreedores comenzaron a rodearlos como buitres. Beatriz, siempre una superviviente, se dio cuenta de que el barco se hundía e inmediatamente buscó un nuevo bote salvavidas. Organizó un compromiso apresurado y de alto perfil para Sofía con Javier Soto, el heredero, no muy listo pero increíblemente rico, del conglomerado naviero Soto. El compromiso dependía de una cosa, una dote masiva y una prueba de la solvencia de la familia Montero. Una demanda hecha por el padre de Javier, el notoriamente astuto señor Soto. Beatriz necesitaba 50 millones de euros en efectivo para asegurar el matrimonio y salvarse de la ruina. A través de mi sociedad fantasma, Valerius Trust, me aseguré de que los encontrara. Autorice un préstamo puente con garantías abusivas a Ricardo Montero. Los términos eran draconianos. Aseguraban todo lo que poseían, desde la finca de La Moraleja hasta la colección de joyas de Beatriz.
Y lo más importante, los derechos sobre los fondos de la dote si el matrimonio fracasaba. Montero, desesperado y cegado por la arrogancia, firmó los papeles sin darse cuenta de la verdadera identidad del prestamista. La trampa estaba puesta. Solo necesitaba el momento perfecto para activarla. Ese momento llegó en la gala anual de invierno en Mónaco, el evento más exclusivo del calendario social europeo. Era un patio de recreo para multimillonarios, aristócratas y los poderosos del mundo. Beatriz y Sofía asistían, desesperadas por hacer alarde del enorme anillo de diamantes de Sofía y por proyectar una imagen de riqueza intocable. Llegué una hora tarde, perfectamente cronometrada para un impacto máximo. Cuando las puertas de caoba del salón de baile se abrieron, los murmullos de la multitud se apagaron. Bajé la gran escalera de mármol, con un vestido de seda verde esmeralda. La legendaria tiara de diamantes de Castellleón descansaba en mi pelo oscuro. Enrique, ahora jefe de mi guardia personal, caminaba 2 pasos respetuosos detrás de mí. Escaneé la sala y las encontré al instante. Beatriz estaba cerca de la fuente de champán, envuelta en un vestido alquilado de Óscar de la Renta. Reía demasiado fuerte por un chiste del señor Soto. Sofía estaba a su lado, aferrada al brazo de Javier, como una muñeca de porcelana, completamente fuera de lugar. Me deslicé por el salón, abriéndome paso entre un mar de aristócratas que se inclinaban y asentían con deferencia al escudo de Castellleón. Beatriz estaba de espaldas a mí, pero el señor Soto me vio acercarme. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso adelante, inclinándose profundamente. Su Excelencia, dijo, su voz resonando en la sala en silencio. Es un profundo honor. Habíamos oído rumores de que la nueva cabeza de la familia Castellleón podría hacer una aparición esta noche. Beatriz se congeló. La copa de champán en su mano tembló. Lenta, agónicamente, se dio la vuelta. La sangre desapareció de su rostro tan rápido que pensé que podría desmayarse. Su maquillaje pesado de repente parecía una máscara barata sobre un terror puro y sin adulterar. Sofía jadeó, llevándose una mano a la boca. Sus ojos iban de mi cara a los diamantes de mi cuello. «Hola, madre», dije. Mi voz era suave como el cristal, pero con el volumen justo para que la élite circundante escuchara cada sílaba. Ha pasado mucho tiempo. El silencio en el salón era absoluto. «Elena», susurró Beatriz, el nombre ahogándola. «¿Cómo? ¿Qué es esto?» «Señor Soto, hay un error. Esta es mi hija desheredada. Ella es la gran duquesa de Castellleón», interrumpió el señor Soto. Su tono cambió a hielo al mirar a Beatriz. El fondo soberano de su familia es el principal respaldo del conglomerado naviero Soto. ¿A qué se refiere con su hija? Sonreí. Una expresión fría y afilada que hizo que Beatriz retrocediera físicamente. Mi madre y yo tuvimos una discusión hace 10 años, señor Soto. Decidió que mi padre y yo no éramos lo suficientemente rentables para sus ambiciones. Nos dejó con 30 euros y un aviso de desahucio para mudarse al ala de invitados de Ricardo Montero. Los susurros estallaron a nuestro alrededor como un reguero de pólvora. El rostro de Beatriz se enrojeció violentamente. «Elena, detente de una vez. Nos estás humillando en público». «Oh, Beatriz», suspiré, tomando un delicado sorbo de la bandeja de un camarero. La humillación ni siquiera ha comenzado. Chasqueé los dedos. Enrique se adelantó y me entregó una elegante carpeta de cuero negro. La abrí y arrojé casualmente una pila de documentos legales sobre una mesa de cóctel. «Creo que está familiarizado con Valerius Trust», pregunté, viendo a Ricardo Montero, que acababa de acercarse, volverse de un alarmante tono gris. «La entidad que le prestó 50 millones el mes pasado». «Sí», tartamudeó Ricardo, sudando profusamente. «¿Qué pasa con ella?» «Valerius Trust es una subsidiaria del patrimonio Castellleón», declaré, mi voz resonando en la sala muerta y silenciosa. «Y desde las 9 de la mañana, Empresas Montero ha incumplido oficialmente 3 de sus cláusulas principales. El préstamo ha sido ejecutado. Soy dueña de sus fincas, sus activos,
sus cuentas en el extranjero y la garantía que puso para la dote de Sofía. Está en bancarrota, Ricardo. El señor Soto apartó a su hijo de Sofía con tanta violencia que la chica tropezó. El compromiso se cancela, gruñó a Beatriz. Parásitos fraudulentos y conspiradores. Intentaron atar a mi familia a un barco que se hunde. No, Javier, por favor, sollozó Sofía, buscando a su prometido. Pero el chico simplemente la miró con asco y siguió a su padre. Beatriz parecía un animal acorralado. Miró los documentos, luego a la multitud que la juzgaba, y finalmente a mí. La comprensión de lo que había hecho, de la década de planificación que me llevó a este momento exacto, finalmente la golpeó. Tú planeaste esto, siseó, lágrimas de rabia y pánico derramándose sobre su rímel. Nos destruiste. Simplemente finalicé el papeleo. Madre, respondí suavemente, inclinándome para que solo ella pudiera oír. Te destruiste a ti misma en el momento en que saliste por esa puerta hace 10 años. Disfruta de la calle. Les di la espalda y me alejé. La multitud se apartó para mí. Sus susurros horrorizados seguían a Beatriz y Sofía como una marcha fúnebre. La caída fue espectacular, brutal y absoluta. En una semana, Ricardo Montero fue acusado de fraude corporativo y malversación, un eco poético de los crímenes por los que Beatriz había incriminado a mi padre. Enfrentándose a una década en prisión, Ricardo arrojó a Beatriz a los lobos. Testificó que ella había orquestado la ocultación de sus activos. Con todas sus cuentas congeladas y la finca de los Montero embargada por mi firma, Beatriz y Sofía fueron arrojadas al frío glacial de un invierno suizo, sin nada más que la ropa que llevaban puesta. La alta sociedad les cerró sus puertas de la noche a la mañana. La misma gente que Beatriz había cortejado durante 10 años ahora, la trataba como a una leprosa. Yo regresé al palacio principal de Castell-León, una fortaleza de piedra y hierro en las montañas nevadas a las afueras de Ginebra. Pasaba mis días gestionando activos globales y mis noches junto al fuego con mi padre. Él ahora estaba sano, respetado y profundamente feliz como el archivero jefe de la finca. 2 semanas después de la gala de Mónaco, una enorme tormenta de nieve azotó la región. La temperatura se desplomó a unos escalofriantes 10 grados bajo cero. Estaba en mi estudio revisando informes trimestrales cuando Enrique llamó a la pesada puerta de roble. Su excelencia, dijo, con el rostro impasible, pero con un brillo de complicidad en sus ojos. Hay una situación en la puerta principal. Las cámaras de seguridad han detectado a 2 mujeres. Se han colado por el perímetro exterior. Exigen verla. No necesité preguntar quiénes eran. La línea de tiempo finalmente se había sincronizado. 10 años atrás. En una vida que parecía una pesadilla lejana. Yo había muerto de neumonía en el frío glacial, abandonada y olvidada. Tráeme mi abrigo, Enrique, dije, poniéndome de pie, y que los guardias las retengan en la verja de hierro forjado. No las dejes entrar en los terrenos. Me envolví en un pesado abrigo de Marta y salí al viento cortante. La nieve caía en copos espesos y cegadores. Al acercarme a las imponentes verjas de hierro de 10 metros del palacio, las vi. Beatriz y Sofía estaban acurrucadas juntas contra el metal helado. Estaban irreconocibles. El pelo de Beatriz era un desastre enredado y húmedo. Su fino abrigo de diseñador no ofrecía protección contra el brutal viento alpino. Sofía lloraba abiertamente. Sus labios estaban azules, temblando violentamente mientras se aferraba al brazo de su madre. Cuando Beatriz me vio caminar por el camino climatizado, rodeada de 4 guardias armados, un brillo maníaco de esperanza apareció en sus ojos hundidos. «¡Elena!», gritó por encima del aullido del viento, sacudiendo los barrotes de hierro. «Elena, por favor, tienes que dejarnos entrar. No tenemos a dónde ir. La policía me está buscando por las cuentas de Ricardo, y no hemos comido en 2 días». Me detuve a una distancia segura de la verja. El calor de mi abrigo era un duro contraste con el infierno helado que estaban soportando. Miré a la mujer que me había dado a luz, la mujer que me había apartado cuando le rogué su amor, la mujer que, sin saberlo, me había enviado a la muerte en otra vida. «Esto es propiedad privada», dije.
mi voz proyectándose claramente a través de la tormenta. Están allanando la propiedad. Elena, por favor. Soy tu madre, sollozó Beatriz, cayendo de rodillas en la nieve. Sus dedos congelados se aferraban a los barrotes. Lo siento, me equivoqué. Estaba tan equivocada contigo. Lo has demostrado. Has ganado. Solo déjanos entrar. Danos una pequeña habitación de invitados. Te lo ruego. Sofía morirá aquí fuera. Elena, por favor. Lo siento, gimió Sofía, sus dientes castañeteando tan fuerte que apenas podía hablar. Siento haber sido mala contigo. Somos familia. ¿Familia? La palabra sabía a ceniza. Hace 10 años, comencé, la frialdad en mi voz igualando la ventisca a nuestro alrededor. Me arrojé a tus pies. Te rogué que no me dejaras. ¿Recuerdas lo que me dijiste, Beatriz? Beatriz levantó la vista, su rostro una máscara de terror absoluto. Porque lo recordaba. Recordaba cada palabra cruel. Me dijiste que si quería hacerme la mártir estoica, que adelante, cité, mirándola directamente a los ojos. Me dijiste que no me atreviera a venir arrastrándome a tus puertas cuando mi padre y yo nos estuviéramos muriendo de hambre. Dijiste que yo había elegido mi destino. No lo decía en serio, gritó Beatriz, su voz rompiéndose en un chillido histérico. Estaba ciega. Fui estúpida. Elena, ten piedad. Por el amor de Dios, ten piedad. Le di mi piedad al padre que intentaste destruir. Respondí simplemente. No me queda nada para ti. Me volví hacia Enrique. Llame a la gendarmería local. Infórmeles de que 2 fugitivas buscadas por el caso de fraude de Montero están allanando las puertas del palacio. Que las autoridades vengan a recogerlas. No, Elena. Los gritos de Beatriz rasgaron el viento. Una sinfonía de desesperación total e irredimible. Sacudió las verjas, sus lamentos resonando contra los muros de piedra del palacio. No miré hacia atrás. Subí por el largo camino climatizado. Las pesadas puertas de madera del palacio se abrieron para recibirme. Cuando entré en el cálido y luminoso gran salón, las pesadas puertas se cerraron de golpe detrás de mí, cortando por completo los gritos de Beatriz. El silencio era hermoso. Me quité el pesado abrigo y se lo entregué a un sirviente. Mi padre bajaba la gran escalera, sosteniendo una taza de chocolate caliente, con una sonrisa cálida y pacífica en su rostro. ¿Todo bien fuera, Elena?, preguntó, mirando hacia las puertas. ¿Sonaba como si el viento aullara con fuerza? Me acerqué, tomé la taza de chocolate de sus manos y di un sorbo lento y profundamente satisfactorio. No es nada, papá, sonreí, rodeándolo con mi brazo. Solo es la tormenta que pasa. Por fin estamos a salvo. Había renacido en una pesadilla, pero la había forjado en un imperio. El frío nunca volvería a tocarme. Si te ha encantado esta historia de venganza definitiva y de recuperación de tu poder, pulsa el botón de me gusta y suscríbete al canal. El viaje de Elena demuestra que la mejor respuesta a la traición tóxica es el éxito absoluto e intocable. ¿Qué habrías hecho tú en su lugar, en las puertas de ese palacio? ¿Perdonar o dejarlas congelarse? Deja tus pensamientos en los comentarios. Comparte este vídeo con alguien que necesite un recordatorio de su propio valor.